Y está ya David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El presidente Enrique Peña Nieto lleva un par de días haciendo valoraciones de la economía mexicana. Y si me permites, vamos a decir por qué son tan relevantes estas A valoraciones. ver, ayer dijo que, habló de la inversión. De la inversión, de la inflación, del crecimiento de la economía. Dijo que los mexicanos no deben tener cuidado de no tomar una mala decisión, ¿no? Habló de, es que ese es el tono, Sí. habló de que el malestar social de algunos no debería contaminar. Sí. Vamos a ponerlo en términos, supongo muchos de quienes nos están viendo, vieron el partido de fútbol americano del domingo, el Minnesota-Nueva Orleans. 26-22. Puedes discutir lo que quieras o puedes decir que el 43 era muy bueno o muy malo y que si se equivocó y que si hubiera hecho. Los datos de la economía le dan la razón al presidente Peña. Toma prácticamente cualquier indicador. ¿La inflación? La inflación. Considerando que la inflación fue 6.7, la más alta en el siglo, la más alta en 17 años, Sí. el promedio de inflación durante el sexenio promedio anual es 3.9%. Es decir, abajo de la meta autoimpuesta de Banco de México. Pero tú sabes que lo que siempre Así se es tan queda bueno como tu último hecho. Es lo último. No, pero hay que verlo así. Sí. Si tú ves la inflación en promedio anual, es la más baja de la historia, o sea, desde que se mide, desde 1970. El aumento de la inflación, además, cuando te vas a las causas del aumento de la inflación, no es que se haya perdido el control macroeconómico, no es que se hayan tomado malas decisiones de finanzas públicas, porque alguien puede decir, no, el éxito de que la inflación sea la más baja de toda la historia en promedio anual es de Banco de México. Sí, porque es su función fundamental. Pero si el gobierno gasta indebidamente, si el gobierno gasta de más, pues es más difícil controlar la inflación si hay un sobreendeudamiento. El aumento de la inflación se explica clara y llanamente por el incremento al precio de las gasolinas, que es una medida, lo he dicho 1,000,000 de veces y lo voy a seguir diciendo, económicamente correcta y socialmente justa. No estaba bien que nos gastáramos 200,000 millones de pesos en subsidiar a los más ricos. El 70% del subsidio a la gasolina, ¿quién se lo quedaban? Los dos deciles más altos. Pero a ver, pero eso provocó inflación y la inflación, lo hemos dicho aquí, David, le pega a los más pobres. Va a empezar a disminuir, la inflación va a tender a disminuir. A partir de que conozcamos el dato de la primera quincena de enero, la inflación va a disminuir en alrededor de un punto. O sea, fue un impacto de una sola vez. O sea, fue... Imagínate que tenías, no sé, que te tenías que sacar una muela, para poner el ejemplo. ¿Vas a tener inflamación? Sí. Es como decir, oye, pero tengo las encías inflamadas. Sí, porque saqué una muela. Se corrige un problema de una sola vez y ya la economía comienza a funcionar mejor. O sea, la inflación sí está alta, pero ni es un fenómeno que llegó para quedarse, ni es un fenómeno que sea atribuible a un error de política económica, sino incluso a una virtud de política económica. El crecimiento de la economía va a ser el primer sexenio donde la economía mexicana haya crecido los 6 años. Los 6 años consecutivos. Desde 1970 no hay un solo sexenio que no haya habido por lo menos una caída. Y además hace ya un muy largo crecimiento de la economía. La última vez que la economía mexicana cayó fue en 2009. Hay que reconocer que el sexenio de Calderón nada más tuvo esa caída, la de 2009, Que fue el efecto internacional. Sí. En México, con todos los choques externos que ocurrieron entre el año pasado, entre los últimos 2 años, la caída del precio del petróleo, el Brexit, la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, la victoria de Donald Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sería explicable que hubiera una caída en la economía? No se dio. Entonces la economía está creciendo. Los datos del presidente le dan la razón. O sea, le dan la razón. Y usa una frase que a mí me parece que es correcta, que no hay que confundir crisis con que haya gente que sigue en la pobreza. Y eso es muy importante tenerlo claro, Pascal. Sí hay gente que está en la pobreza. ¿Cómo se sale de la pobreza? Generando riqueza. O sea, parece un lugar común, pero no lo es. ¿Cómo se genera la riqueza? No repartiendo dinero. En este país llevamos más de 25 años repartiendo dinero en programas sociales que no han sacado a una persona de la pobreza. Tú decías hace algunos meses que hay quienes ya son nietos de los programas sociales. Sí, claro, y siguen igual de pobres. Sí. Entonces, eso no sirve. O sea, si alguien te dice, como López Obrador, vamos a subsidiar, no nos sirve. Ahora,
Este conjunto de datos económicos que me presentas, pues me obliga a preguntar, yo sé que es una pregunta que va más allá de lo económico, pero ¿y entonces por qué el malestar? Ese es el gran reto con el que tiene que luchar no solo el presidente Peña, sino que tiene que luchar José Antonio Meade, que es el candidato que representa esos valores. El malestar social es un malestar social infundado. Y hay una manera fácil, una manera más o menos clara es preguntarle a la gente normal cuántos de ellos tienen casa nueva. En los últimos, ¿te gustan los últimos 5 años, 6 años, 7 años? Digamos, de 2009 para acá. ¿Cuántos tienen casa nueva? ¿Cuántos se han podido comprar un vehículo? ¿Cuántos tienen acceso al sistema financiero? Porque el acceso al sistema financiero te saca, es un gran facilitador de sacarte de la pobreza. En ese sentido, el crecimiento de 3.4 millones de empleados afiliados al Seguro Social, en el momento que tú estás afiliado al Seguro Social, te conviertes en sujeto de crédito, en automático. Porque los bancos lo primero que hacen es, oye, tú trabajas, estás afiliado al Seguro Social, te puedo dar un crédito de nómina, después te doy un crédito personal, después te doy un crédito para un coche, después te doy un crédito para una casa. Entonces, si tú ves el entorno, el número de pobres como porcentaje de la población, no el número, es que de repente hay quienes confunden con los números de una manera que es verdaderamente, ha crecido el número de pobres, 100 personas, no como porcentaje de la población de gente que tiene con carencias. Si crece la población y vamos a suponer, el 10% está en la pobreza extrema, son 100 personas. Si crece la población 2%, pues crecen 2%, son 12 personas. Eso sería 20%. Ahora, habría que hacer un matiz porque pues este sentimiento de malestar que se percibe en la sociedad mexicana también tiene, de acuerdo con diversas mediciones y opiniones de expertos, el componente de la inseguridad y el componente de la corrupción. Sin duda. Sí. Además, cuando el malestar lo llevas, es curioso, lo llevas a datos duros. Ayer, por ejemplo, veíamos por eso me pareció muy relevante eso del INEGI y del humor tuitero, que es más positivo que negativo. Cuando lo llevas a temas como las decisiones de compra de las personas, si tú piensas, podríamos discutir todo lo que se habla de las decisiones irracionales que se toman en materia económica, pero si tú consideras que te va a ir mal, que estás en riesgo de perder el trabajo, que estás en riesgo y que la economía va a estar mal, no gastas. Y el consumo sigue creciendo. Eso quiere decir que la gente puede sentirse mal, pero mientras está comprándose algo, que la gente puede estar muy enojada y que estaríamos mejor con ya sabes quién mientras se compra un refrigerador o una estufa o un bien material. Entonces, ese es un matiz. Cuando la crisis es crisis, no te compras nada. Y la preocupación, hoy no hay muchos mexicanos preocupados por la pérdida de empleo. Hoy la discusión en materia de empleo es que se paga poco y siempre nos lleva a un camino que no le gusta a la gente. Hoy el Foro Económico Mundial sacaba la cifra de que México es el país que más trabajan de la OCDE. Eso es un malo. Dicen, pero es que la gente sabe la razón. Trabajamos mucho y ganamos poco. No, lo que revela esta correlación es, somos muy ineficientes. Y el reto que yo siempre le hago a la gente es, ¿cuánto tiempo pasa un trabajador que puede trabajar 10 horas diarias? ¿Cuánto pasa viendo redes sociales? México es el país del mundo donde más se ven redes sociales en el trabajo. Entonces, todo el mundo está muy preocupado por su estado de Facebook y ver qué hizo su exnovia en la semana pasada. ¿Cuánta gente está en las tiendas de conveniencia alrededor de los centros de trabajo? ¿Cuánta gente sale? Somos muy poco productivos. Ese es otro tema. Pero el hecho es que la economía mexicana, Pascal, está creciendo de una manera razonable y que pues, el malestar social ahí está. Y ese es un reto, no para ti, no para mí, sino para quienes aspiran a gobernar este país. Pascal, siempre un placer. Gracias. Muy amable. Igual. Gracias por todo.